Bendiciones, iglesia, familia, ¿cómo están? Como bien decía nuestro pastor por el título del mensaje de este día, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y yo a modo de introducción, usando el título del mensaje, quiero compartirle, por ejemplo, un poco lo que es y lo que sigue siendo mi vida. Porque muchas veces uno puede preguntar o puede decir, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo sucede? ¿Por qué a mí? Y yo, por ejemplo, en mi vida personal he atravesado bastantes situaciones, circunstancias del momento que salí de mi casa a la edad de 16 años. Empecé, por ejemplo, a trabajar. ¿Por qué? Porque teníamos circunstancias de la vida que nos agobiaban, como por ejemplo ahora. En Paraguay estaba muy difícil la situación y no teníamos suficientes recursos, por ejemplo, mis padres. Y tenían muchas deudas. Entonces yo, el mayor de todo, teníamos que salir a buscar recursos. Salí a la edad de 16 años, me fui a la capital de Asunción, Paraguay, y empecé a trabajar. Por gracias a Dios, no me desvirtué en el sentido de buscar lo fácil, a perderme por ejemplo, en ese tiempo, en ese sentido, había muchas posibilidades que tranquilamente podía tomar, como que dice, el mundo a mis pechos. Pero decidí a dedicarme a buscar, a trabajar, si bien no tenía, por ejemplo, un estudio secundario terminado, pero eso no me imposibilitó para seguir. Al contrario, empecé a buscar personas grandes que me puedan guiar, encaminar. Así sucesivamente empecé a avanzar y a crecer y a ayudar a mis padres. Después me tocó la oportunidad de venir acá a la Argentina. Ya como que ahí no encajaba, no tenía un enganche, como que dice, de poder tener una posibilidad en donde pueda ingresar con trabajo fijo. A la edad de 23 años vine acá a la Argentina. Por gracia de Dios, como uno siempre es extranjero, siempre va como una referencia o algún familiar cercano a donde uno pueda tener esos primeros, donde pueda habitar, refugio. Y venía junto a mis parientes, mis tíos y eso, que venían primeramente los primeros tiempos, y son todos albañiles. Entonces empecé a trabajar con ellos, de albañil, de ayudante, y desde un momento, o sea, no sé cómo fue, me dejaron solo. Se fueron todos, cada uno con sus cosas, con sus actividades, y Dios siempre tiene un plano y un propósito en tu vida, a pesar de que por ahí nosotros capaz que pensamos y creemos que estamos abandonados. Dios nunca va a dejar de terminar lo que ha empezado con nosotros. Pero yo en aquel momento ni sabía todavía eso. Entonces, sucedido a eso, yo, gracias a Dios, tuve siempre una, no sé si es habilidad, que siempre observo y trato de fijarme cómo puedo avanzar, fijándose siempre en alguna otra persona, usando como referencia. Y en esa época, en ese tiempo, entré y he tenido una relación con un hombre de acá en la Argentina muy bueno. Y me empezó a hablar, me empezó a decir, era pintor, pero me enseñó y me guió en el sentido de que cómo tenía que aprender a viajar. No sabía, porque acá, por ejemplo, tenía que formar cola y fila. Allá en Paraguay no, allá en Paraguay te arrimás solamente, por ejemplo, en la garita y el que sube, sube primero. Acá no, tenía un orden. Entonces eso me ayudó bastante para empezar a tomar un rumbo diferente que va a ser mi vida hoy en día. Y eso me llevó, gracias a Dios, a empezar a caminar, a tener un poco más de sentido y dirección en mi vida. Pero después va cambiando el curso. Por ejemplo, yo me acuerdo claramente después que me quedé solo, hoy en día donde estamos viviendo acá cerquita, Cruce Varela, Monteverde y Camino, vine a alquilar un lugar, una piecita. Y ahí encontré un hombre que me ayudó y me dio la habitación, pero no tenía plata. Me dijo, te doy el salón, pero tenés que limpiarme todo el lugar, el predio, en el sentido de que como un jardinero. Y a la tardecita me llevaba al taller, que tenía un autoparte, para empezar a trabajar con él y hacer, por ejemplo, dobladillo de caño para caño escape. Así empecé, pero me acuerdo claramente un día que me levanté y paré y dije,
algún día yo quiero entrar a trabajar en esa empresa que hoy en día es en donde estoy. Lo que lo declaré al año se dio. Ni pensaba, ni tenía, pero cuán importante es cuando uno declara, cuando uno determina. Y desde ese entonces después me tocó la oportunidad y empecé a tener de vuelta relación con un encargado de ahí adentro. Y cuando le dije, cuando toque alguna oportunidad, puede hablar, puede decir, por ejemplo, al patrón que me pueda tomar. Entonces tocó la oportunidad, me avisó, me dijo y me fui a hablar con el patrón. Cuando fui a hablar con el patrón, también, viste que a veces nos toca la oportunidad y cuando te toca la oportunidad uno tiene que estar preparado. Y vi también que la casa estaba vacía sin que la casa tenía encargado o cuidado. Cuando hablé con él y le pedí el trabajo, también le pedí por la casa. Entonces me dijo, déjame ver porque hay alguna persona que por ahora la estoy esperando. Se fue un tiempo de 3 meses y si en ese interín de 3 meses no llega, el trabajo de la casa es tuyo. Y así fue. En el año 2000 empecé a trabajar hoy en día donde estoy, hasta ahora, gracias a Dios. Y como bien decía nuestro pastor, por ejemplo, las cosas que hacen Dios no tienen sentido. Para mí tiene sentido. ¿Por qué? ¿Cómo? A veces nos vamos a encontrar una respuesta clara, una respuesta con todo lo que nosotros por ahí estamos esperando. Por ahí va a llegar a nuestra vida, qué sé yo, a veces una situación muy culmine en nuestra vida. De repente se nos va o muere un pariente muy cercano, un familiar, o por ahí de repente recibimos un mensaje, un aviso terminante, por ejemplo, de un examen médico. ¿Y cómo abordamos eso? ¿Cómo decimos? Y ahí surge, por ejemplo, la infinidad de preguntas que nosotros por ahí humanamente no la vamos a entender, pero Dios siempre tiene el control de todas esas cosas. Por ahora, acá no la vamos a entender, no la vamos a comprender todo, pero el día de mañana nos va a tocar que vamos a tener un encuentro con él cara a cara, que vamos a poder preguntar, ¿por qué? ¿Cómo esto? Porque hoy nosotros solamente podemos entender humanamente, pero a veces Dios se revela también a través de su Espíritu, vamos conociendo de a poco lo que Él nos está dando esa claridad. Y refiriendo a eso, yo siempre me refiero y voy buscando referencia también en la Biblia, que hay, por ejemplo, grandes hombres y mujeres que han atravesado situaciones y circunstancias muy difíciles de la vida. Pero, como bien decía el pastor, empiezo a ver las vidas. ¿Para qué? Para tomar un ejemplo y una referencia para mí. Entonces, en este caso yo tomé, por ejemplo, la vida de un rey que está en el Antiguo Testamento, el rey Ezequías. En Isaías capítulo 39, del verso 1 al 5, dice, en aquel tiempo, Merodab, Babilonia, Ezequiel, Isaías, sí, 38, acá. En aquel tiempo día Ezequiel enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordene tu casa, ¿por qué? Porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová, y dijo a Jehová, te ruego que te acuerdes ahora de que he andado delante de ti en toda verdad y con integridad de corazón, y que he hecho las cosas, ha sido delante de ti tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías y dice, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas, y he aquí que yo añado a tus días 15 años. En este pasaje, por ejemplo, yo tomé algunas cosas de que Ezequías estaba enfermo, pero a la vez recibió un mensaje muy determinante, de muerte, dijo. Y a veces también nosotros por ahí, puede ser que suceda en nuestra vida, de repente recibimos un mensaje muy culmine o terminante, un mensaje o un diagnóstico médico que por ahí veníamos bien y de repente, ¿cómo? Entonces Ezequías dijo, se arrepintió y volvió su rostro en oración y declaró, por ejemplo, de que él andaba en verdad, en integridad de su corazón delante de Dios.
Pero el primer paso fundamental que me llamó, dijo Jehová primeramente, ordene tu casa. Y me quedó eso, de ordenar la casa. ¿Pero de qué casa? De una casa espiritual. De qué cuán importante, por ejemplo, nosotros, hay cosas que no la vamos a entender, pero es importante que ordenemos nuestra casa espiritual. ¿Por qué? Porque como bien dice a veces nuestro pastor, nosotros no somos ciudadanos de este mundo, sino del cielo. Algún día vamos a llegar y vamos a tener ese encuentro con Dios. Pero lo importante es que mientras que estamos acá en esta vida, preparemos nuestra vida, preparemos nuestra casa espiritual. ¿Para qué? Para que el día de mañana podamos disfrutar y tener esas bendiciones que el Señor nos está preparando. Eso por lo primero. Y segundo, también siempre he observado, por ejemplo, en este caso, la vida de Job. Usted se acuerda, usted conoce. Hemos escuchado, hemos recibido mensajes de muchas formas y maneras de la vida de Job, que ha perdido todo. Pero nos deja una enseñanza y un mensaje claro y también a la vez para que podamos tener como ejemplo de que a pesar de que perdió todo, a pesar de que pasó muchas cosas, él no perdió esa integridad también, porque también dice que es un hombre íntegro y justo delante de Dios, también como Ezequías. Pero Ezequías reconoció, y si no lo hubiese recibido esa sanidad, ¿qué pasaría? Él ya estaba preparado. He andado en tu verdad, soy un hombre íntegro delante de ti, y usted la conoce, como que dice, usted conoce mi corazón cómo está delante de ti. Eso es lo importante. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi casa delante del Señor hoy en día? También Job pasó esa situación y circunstancias, perdió toda su familia, perdió todo lo que tenía, posesiones, pero él no perdió su integridad hacia Dios, a pesar de que no iba a tener una respuesta clara. Pero en el verso 42 me encanta lo que dice Job. Usted la conoce, ¿verdad? De que a pesar de que perdió todo, y ahí vemos la respuesta de Dios claramente, de que Dios siempre tiene un plan perfecto, un plan divino. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo los puede y que no hay pensamiento que se esconda de ti, que es el que oscurece el consejo sin entendimiento. Por tanto, yo hablo lo que no entiendo, cosa demasiado maravillosa, pero para mí que ya no comprendí. Oye, te ruego, Jehová, te pregunto y te enseñará. De oído te había oído, mas ahora mis ojos te ven, pero por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Cuán importante esta palabra, porque Job reconoció su situación, su condición de ser como estaba delante de él. A pesar de que pasó todas las situaciones, yo sé que solo tú tienes el conocimiento. Y hay pensamientos que yo no conozco, no sé, no la entiendo de todo. Pero una cosa sé, que anteriormente te había conocido de oído nomás, pero ahora mis ojos te ven. También habla de un encuentro espiritual, de una vista espiritual, que a pesar de que pasó todas esas cosas muy terribles de su vida, reconoció que su Dios, nuestro Dios, siempre es poderoso y tiene un final feliz para todos. Y en el último, voy dejando un pequeña forma de manera para que podamos tener en cuenta, a pesar de que podemos atravesar y tener circunstancias en nuestra vida. Si usted me pregunta, ¿y cómo entonces yo puedo preparar mi vida para seguir y tener un camino de esperanza en Dios? El apóstol Pablo nos enseña, nos habla en el 1 de Corintios 13. 1 Corintios 13, (12 al 13). Habla de la preeminencia del amor. Usted la conoce, ¿verdad? Déjeme que la encuentro y ahí vamos. 1 Corintios 13, sí. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte,
pero entonces conoceremos como fui conocido. Y ahora, permaneced en la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Acá el apóstol Pablo nos declara que hay cosas que acá en esta vida no la vamos a entender y no la vamos a tener bien claro todavía. Que por ahí a veces vamos a ver oscuramente como un espejo está medio borroso o empañado. Que no la entendemos bien todavía. Y en parte conocemos, en parte sí. Pero va a haber un momento, dice, que vamos a tener un encuentro con Él cara a cara. ¿Y cuándo eso? El día de mañana, cuando partimos y tenemos esa resurrección con Dios. Pero nos deja tres cosas fundamentales que en esta vida no la tenemos que perder. El amor, la fe, la esperanza. Esos tres. Y el mayor de todo esto es el amor. Y cuando nos habla del amor, es Dios mismo. La misma esencia, su pura esencia es Dios. Primera de Juan 4:8 nos dice, Dios es amor. Entonces, hay cosas que no las vamos a entender, pero Dios siempre tiene un plan divino y perfecto para nosotros, para nuestra vida. De eso yo empecé a creer y a confiar, a depositar en mi vida cuando empecé a entender y a creer. Hay cosas que hasta ahora no las voy entendiendo, no las voy a entender bien claro. Pero una cosa hago, como bien dice esta palabra, de colocar mi fe, mi esperanza y por sobre todas las cosas el mayor de todo, que es el amor de Dios, que Él tiene cosas buenas y perfectas para nosotros en esta vida y mucho más cuando partimos de esta vida. Y si usted me pregunta, ¿y cómo vamos a tener esa vida de bendición y de restauración y de vida eterna? Teniendo estas tres cosas, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha regalado la gracia para nosotros, que no merecemos, pero Él nos regaló eso. Que hoy en día, a pesar de no entendemos, no conocemos, que no perdamos la fe, la esperanza, el amor. Y un día vamos a tener cara a cara con Él. Y de ese un día cara a cara nos habla claramente también Romanos 8:11. ¿Por qué? Porque el enemigo pensó que lo había matado, que lo había vencido a nuestro Señor Jesucristo. Pero la palabra de Dios nos enseña y nos da esta promesa tan clara y tan precisa y poderosa que dice, por ejemplo, en Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestro cuerpo mortal para con su espíritu que mora en vosotros. Aquel que el Espíritu Santo de Dios, que lo levantó de los muertos a nuestro Señor Jesús, también a nosotros nos lo levantará el día de mañana cuando partimos de esta tierra. Así que usted no tenga miedo de la muerte, tenga seguro y firme de en estos tiempos de preparar nuestra vida, nuestra casa espiritual para tener esa gloria eterna con nuestro Señor cuando partimos de este mundo, cuando podamos tener ese encuentro cara a cara con Él. ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu que lo vivificó, que lo levantó de los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, también nos levantará a nosotros mismos. Así que lo que quiero decir hoy como enseñanza, como mensaje, que lo que a mí me fortalece es esto. Tuve infinidad de cosas en mi vida, pero nunca dejé de creer, nunca dejé de perder esa esperanza y mucho más el amor de Dios. Y ese me vivifica todo el tiempo y todo el día. Como tenemos la palabra rema, nos da vida y vida eterna en abundancia en Cristo Jesús. Amén. Amén, iglesia. El hermano García le encontró sentido a la vida. Y eso es una bendición. Creo que si llamaría a muchos de ustedes, podrían contar un testimonio, una experiencia de vida. Por eso, solo a modo introductorio y para finalizar, porque voy a comenzar el domingo que viene, el otro, yo creo que van a ser entre 3 y 4 domingos, donde con diferentes ejemplos y diferentes situaciones bíblicas, yo le voy a mostrar a usted el sentido de cuando no tiene sentido. Y le quiero dejar algunas cosas picando,
o algunas dudas, para que venga el domingo y se las saque, por supuesto, y para que quede durante la semana ahí masticando y entendiendo. Personalmente fue un tema, y es un tema, que lo solucioné hace mucho tiempo por algo que le voy a mostrar ahora, una frase que logré terminar, y ahí va a entender por qué nuestro ministerio tiene el nombre que tiene, porque todo tiene un sentido, y porque, como decía nuestro hermano, Dios siempre tiene un para qué. No tiene por qué decirnos el por qué. Eso es una de las cosas que aprendí a descubrir y que quiero dejarle en esta mañana. Largue el por qué. Porque a veces no lo vamos a terminar de entender en esta vida. ¿Por qué al malo le va mal? ¿Por qué a qué pasa esto? ¿Y por qué? Nos hablaba de Job, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces yo dijo, ¿querés saber por qué? Job, sentate. A ver, ¿dónde estabas cuando yo estaba haciendo las estrellas? Cuando vos querés enojarte con Dios, cuando querés confrontar a Dios, confrontalo. ¿Sí? ¿Querés? Bueno, vamos a hablar. Charlemos de vos a mí. Por eso después él terminó, me humillo en ceniza y polvo, y dijo algo tan hermoso como lo que escuchamos, ¿no? Que Marcos Witt hizo una canción, conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que sea parte de ti. Hablaba lo que no entendía, más de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Y entonces, como te veo, me humillo, me escondo, porque entiendo que sos Dios y que yo soy un simple humano. No tenés por qué entender así la que te has dado. No tenés que entender las cosas. Tenés que creerlas. Claro. ¿Sabés lo que aprendí con esta palabra que te voy trayendo los domingos? A disfrutar las bendiciones y la vida del Señor. Yo no quiero entender cómo se hace el helado de frutilla, la crema y cuál es el proceso. Dame un cuarto que lo como. ¿Qué sé yo cómo te hace? No sé. Ahora te voy a enseñar de qué manera llega a tu casa la res de la... No, no, a ver, hay que disfrutarlo. Con Dios, bueno, con el tema del asado estamos complicados, ¿no? Veníamos con la carcasa mejor. Con Dios aprendí a que me gusta conocerlo, me gusta aprender, pero no quiero que eso me impida disfrutar. Amén. Entonces, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, fue una palabra que, como bien nos explicaba nuestro hermano, seguramente nosotros nos preguntamos y nos preguntaremos muchas veces. ¿Por qué? Esto no es justo para mi vida. ¿Por qué me pasa esto a mí? Porque somos medios mártires. Pensamos que somos los únicos que sufrimos, los únicos que pasamos cosas y los únicos que nos pasan cosas malas y feas. Avísenme si me voy de Román, no sé por dónde puedo moverme. Me tienen que poner las marquitas, ¿sí? Saludamos a nuestros hermanos que estaban escribiendo ahí, de nuestra mini iglesia, ya que están ahí todos reunidos en Calchaquí. Los bendecimos y los saludamos en Santa Fe. Y a todos los que están escribiendo también. Yo recuerdo, fui misionero, soy misionero, pero fui misionero muchos años. ¿Y sabes cuándo encontré el sentido de lo que Dios hacía? Tal vez necesites lo mismo. Cuando pensaba que nada tenía sentido y cuando pensaba que era injusta la vida conmigo y que yo estaba para más y necesitaba cosas mejores, Dios me llevó a un hospital y a las terapias intensivas de todos los hospitales. Entonces empecé a decir, Señor, gracias porque puedo respirar, cuando tenía que orar porque no podía respirar. Gracias, Señor, porque tengo dos manos cuando tenía que orar porque el que le habían cortado las manos. Gracias, Señor, porque puedo caminar cuando tenía que orar porque el que le habían cortado las piernas. Gracias, Señor, porque puedo ver cuando tenía que orar por los ciegos. ¿Sabes cuándo empecé a agradecer al Señor por ser libre? Cuando tuve que visitar cárceles en diferentes lugares del mundo. Y la más difícil de acá de Argentina, gracias a nuestro hermano Zuccarelli, que es un pionero, que es la cárcel de Olmos. Si hay un infierno más parecido en esta tierra, es la cárcel de Olmos.
vamos a ir un día, voy a llevar a los jóvenes a pasear. Vamos a ir, ay, qué lindo, vamos al bosque. No, lo voy a llevar a la cárcel de Olmo, adentro. No, después salen, ¿sí? Después salen, quédese tranquilo. Hermano, entonces cuando estás ahí, decís, Señor, cuando salís, decís, Señor, gracias porque puedo ver el cielo. Porque puedo ser libre. Gracias, Señor. Cuando fui mi primera experiencia a Paraguay ahí, ¿se acuerda que yo le conté en Piribehuí? Que pregunté, ¿dónde era el baño? ¿Se acuerda? Mi experiencia está en el libro. Sí. ¿El baño, me dice? ¿Usted va para ahí al fondo? De ahí para atrás, todo baño tiene. Como 3 kilómetros. Digo, qué baño grande que tiene. Claro, cualquier lugar era el baño. Así que cuando llegué a mi casa, mi madre me vio ahí besando el inodoro. Gracias, Señor, por el baño. Abrí el agua, y agua fría, agua caliente. Ay, hermoso, qué belleza. Me bañaba con un cosito que chorreaba. Así. Y en Cuba con una cubeta. Caballero, tienes que bañarte con la cubeta. La das vuelta y gira y ahí te bañas. ¿Y el jabón? Sí, era, pero no tenía olor a jabón. Gracias por el jabón. ¿Qué tiene que pasar en tu vida, en mi vida, para que le encontremos el sentido? Esto no tiene sentido, no estoy de acuerdo. Ya te pasó, también son todas las preguntas que te voy a ir respondiendo estos domingos. Yo no estoy de acuerdo y te pones ahí con Dios. Y Dios te mira y dice, ¿qué hago con esta hormiguita? A ver, la bendigo, lo aplasto, no estoy de acuerdo, no merezco lo que me pasa. ¿Y qué merecemos? ¿Qué merecemos? Aprendamos a valorar lo que tenemos, a disfrutarlo, y es el camino para empezar a tener sentido. Esa palabra que es mía, se la regalé a mi hijo en el día del bautismo, y a algunos otros que están por aquí, también hurtadores de la palabra pastoral. Romanos 8:28, todas las cosas ayudan para bien, pero no para cualquiera. ¿Para quién? Para aquellos que aman a Dios, y un secreto más, conforme a su propósito son llamados. Ahí tenés 3 secretos para esta palabra y para aprenderlo bien. Todo lo que te pase, aunque no le encuentres sentido, y ahora va a poder poner la frase que yo le puse ahí en el PDF, porque quiero que te grabes esta para todos estos domingos. Cuando algo en tu vida no le encuentres sentido, y acordate bien este principio, cuando algo de tu vida no le encuentres sentido, tenés la seguridad de que tiene un propósito. Yo tardé 15 años en aprender esto y te lo doy ahora gratis. Así que aprendelo de memoria. ¿Está ahí puesto, Flor? ¿Tiago? ¿Sí? Bueno, a ver, decilo conmigo. No sé ni lo que puse ahí, si puse lo mismo que yo, porque yo lo digo de memoria. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, entonces tiene un propósito. ¿Vamos de nuevo? Pero de memoria, no lea ahí, ¿sí? Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, tiene un propósito. Por eso te hablaba el hermano Alcides de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué dijimos? La fe no es mirar una estatua, la fe no es ir caminando a un lugar, no, es creer en lo que no existe, en lo que no es. Esto que está pasando, Dios, no tiene sentido en mi vida. Vos podés decirlo incluso, no estoy de acuerdo. Podés decir, no me lo merezco. Y puede ser verdad. Yo siempre fui una persona buena, hermoso, obediente. Ahí está mi madre que lo sabe, mucho más que mi hermano, mucho más que mi hijo. Obediente, bueno, buen mozo, todo. Humilde, me olvidaba, claro. Esa era la principal. Y yo decía, ¿por qué Dios me pasan cosas injustas y malas? No me las merezco, se las merece Él, que es malo, feo, desobediente. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Hasta que Dios me zarandeó, me vapuleó,
me despeinó y me enseñó, vos vas por el mismo camino, y me enseñó a dejar de preguntar por qué. A saber que cuando algo no tenía sentido en mi vida, sin duda tenía un propósito. Y a no dudar. Entonces, cuando lo que Dios no tiene sentido hace en tu vida, estate seguro que es porque tiene un propósito para tu vida. Amén. Y para esto entonces, búscalo si querés, también lo sabés de memoria. Yo te lo digo de memoria porque lo sé. Isaías 55, verso 8 al 9, dice la palabra de Dios: porque mis pensamientos no son tus pensamientos, porque mis planes no son tus planes, porque mis caminos no son tus caminos. Es clarito el Señor. Mis caminos, mis planes son más altos que los tuyos. Por algo muy simple: yo soy Dios. Dios tiene una visión global de tu vida. Cuando lo que vos veas que está pasando en tu vida no tiene sentido, quédate tranquilo que tiene un propósito, porque Dios te está viendo de manera global y vos estás viendo el presente. ¿Sí? A todos los que les gusta todo el tema del espacio-tiempo, los marvelianos y todos los de los universos paralelos, que ya me perdí, necesito que Tiago me guíe, porque yo ya me perdí con todas las películas, ya estoy mezclado, y después del hechicero este loco, ya, chao, me perdí. Así que ya no sé ni en qué espacio-tiempo estoy, pero Dios, que está que es el dueño del espacio-tiempo, Él ve tu presente, tu pasado y tu futuro. Entonces tiene un propósito en tu vida. Pará con la ansiedad, con el querer entender todo. Confía, como nos decía hoy el hermano Alcides. Cree. Y por sobre todas las cosas, sabé que si Dios te ama, tiene lo mejor para tu vida. Cuando yo sé que alguien me ama, esa persona tiene lo mejor para mi vida. Cuando yo amo, yo confío. Para los tóxicos va todo esto. ¿A dónde estás? Mandame ubicación. No, mi amor, estoy acá, te manda mi ubicación. Ahí le mandás la ubicación. Mandame foto ahora. Bueno, foto. Te mandé foto o ubicación. Ok. Haceme escuchar con quién es. Oh, Dios santo Cristo. El que ama confía. Señor, ¿qué tienes para mi vida? Pues mandame una prueba. En la época que éramos jóvenes y demás no había internet, ni teléfono, ni nada. Entonces los chicos que querían que la chica, o la chica que quería que el chico, decía: Señor, que venga con corbata roja, que venga con corbata roja. La chica decía. Porque teníamos que ir con corbata a la iglesia en esa época. Sí, sí. Y la chica: Señor, que venga con el pelo, con la raya puesta. Y entonces será la señal para mí, que es el príncipe para mi vida. El que ama confía. Tranquilo, no desespera. Por eso la fe, la esperanza y el amor es lo que le da sentido al propósito de lo que Dios tiene para tu vida. Entonces, como no quiero ser muy largo hoy y dejar cosas picando, como le dije, para los próximos domingos, sí te digo lo siguiente. Entonces, como no tenemos los mismos planes que Dios, gracias a Dios, imagínate si fueran tus planes, tus pensamientos, sería re corto el tema, re chiquito. Dios tiene propósitos grandes para tu vida. Decí conmigo: Dios tiene grandes propósitos para mi vida. Dios tiene grandes propósitos para mí. Vas a ser vendedor de chipá, hermano. Que es digno, sí, por supuesto, pero, ¿no? Vamos, estudien un poquito, prepárense, capacítense, al menos una fábrica de chipá, si querés. Claro, chipá Guazú, qué rico que está. No hable más de comida, pastor. Dios tiene grandes propósitos para mi vida. Amén. Den un aplauso al Señor. Piensa en grande, crea en grande. Lógico. Yo quiero cosas grandes y buenas para mi vida. Pensamientos altos, planes altos y demás. Eso no es orgullo.
es querer progresar, es querer estar mejor, es querer siempre tener un propósito en la vida y no vivir sin sentido. Porque lo que Dios hace, cuando parece que no tiene sentido, tiene un propósito. Y te voy a contar algunos ejemplos que vamos a ver estos domingos, pero que los conoces bien. Te hago el spoiler. Un hijo que no llega. ¿Quién puede ser? Y no llega, y no llega, y no llega. Abraham y Sara. No tenía sentido. Y llega un momento que le dice, bueno, te voy a dar un hijo. 88 y 89. Y Abraham le decía, vieja, dijo Dios que vamos a tener un hijo. ¿Qué? ¿Que vamos a tener un hijo? ¿Que vamos a comer mi hijo? No, estaban ya. Claro, dale. Por eso Sara se llama Risa. Claro. Había un propósito. Y un propósito tremendo. Pero no, bueno, no me quiero adelantar, porque ya empiezo a tirarte principios de ese. Una trampa entre el mar y el desierto. No tiene sentido. ¿Quién? Moisés. Nos sacás de la tierra prometida y se encontraron entre el desierto, los egipcios que venían, ¿te acordás de la película, aunque sea la serie o algo? Y el mar. ¿Tiene sentido? De hecho, ¿qué decían? ¿Para qué nos trajiste hasta acá? Hubiésemos muerto, allá estábamos mejor como esclavos. Muchas veces decís, ¿para qué Dios esto? ¿Por qué me pasa esto en mi vida al final? Y el Señor tiene un propósito. Ya lo conocés, iba a abrir el mar. Y vos quejándote ahí, peleándote con los egipcios, queriendo luchar, haciendo cosas, y Dios te estaba abriendo el mar. No te pierdas los sueños y los propósitos de Dios en tu vida por ser quejoso, enojón. Decirle a que tenés al lado tuyo, no seas enojón. No seas enojón. Dígale. A Tiago le están hablando de A4. Sí, no seas enojón. Ahí está, yo no tengo a Lauti, a Seba, ahí que tengo ahí. No sean enojones. Allá está Seba, que es enojón como yo. Ahora igual estamos bien, estamos 3 veces bien, claro, muy bien. Sí. Claro. Dios te está abriendo el mar y vos te querés poner a pelear con los egipcios. Una muralla frente a vos, que vamos a estar hablando de esto también, y vos quejándote porque hay una... Y llegué hasta acá y ahora tengo una muralla, Señor. Nunca voy a poder, no voy a conseguir ese trabajo, como decía la hermano Alcide. No voy a... ¿Para qué voy a estudiar esto si no todos se reciben menos yo? Todos aprueban, yo soy un burro, Señor. No llego, no puedo. ¿Para qué esta muralla, este profesor, esta profesora, esta materia, este trabajo? Y sin embargo, se cayó la muralla. Tenía un propósito. Si no hubiese estado esa muralla, nunca hubieses podido hablar de esa. Si no hubiese estado ese desafío en tu vida, nunca serías quien sos. Mirá, si pasé desafío, no estaríamos acá ahora hablando con vos. Muchos de la vida de ustedes, de los que están durmiendo, de los que están descansando, de los que nos están mirando online, es porque un joven, un adolescente, no ahora, parezco, pero no ahora, sino de antes, soñó, creyó, que aunque no tenía sentido lo que estaba pasando, tenía un propósito. Y muchos de esos propósitos son ustedes, amados, amadas. ¿Amén? Un pozo. ¿Ya te caíste en un pozo? ¿Sí? En un pozo del verdadero. Mi madre especialista. Me acuerdo cuando Tiago era chico. Íbamos a la playa y Tiago decía, papá, si la abuela se me cae en los pozos. Y la llevaba así, le decían, mira el nene, qué lindo. No, dice, es para que mi abuela no se me caiga en los pozos. Y le iba esquivando los pozos a la abuela. Se me rompió la abuela. Se me cayó la abuela. La tenemos que desencajar. Todos los que tienen mamá, abuela, saben de lo que hablo, ¿no? Se te empiezan a caer, a trabar. Pero, claro, vení a sacarla, traela. ¿Cómo? No me busque, hermano, no me busque por ese lado porque me encuentra, vamos tranquilo. Pero te caíste en los otros pozos también.
en el pozo de la depresión, de la tristeza, y decís, ya estoy acá, no voy a poder salir, ya todo se terminó. Los jóvenes, los adolescentes, 17 años y terminó todo en mi vida ya. Ay, Dios mío. 22, 23 años y ya no sé qué hacer. Yo tengo balcón, digo, claro. Dios, tenés la vida por detrás de los pozos que vas a tener que pasar, esquivar. José estaba dentro del pozo y fue una bendición. No tenía sentido, pero tuvo un propósito tremendo en él, en su familia. Te quedás metido adentro de una ballena y después te vomita. Ay, pastor, qué asco, la vida de Jonás. ¿Sí? Son poquitos delante de muchos, la vida de Gedeón. Estás en un problema y encontrás una cueva y te metés en vez de enfrentar el problema. No tiene sentido, me meto en la cueva. Se encierran, me voy a jugar a la Play. Se encierran, me pongo música. No escucho nada. Listo. No, así no se sabe los problemas. Pero no tiene sentido esto en mi vida. Pero tiene un propósito, enfrentalo, confrontalo. No huyas. Porque aunque no tiene sentido lo que pase, no tengas duda que sí tiene un propósito si llegas hasta el final. Amén. Y solo para terminar, porque no voy a llegar a dar todos, como voy a darte varios, voy a dar uno solo rápidamente, que es, iba a dar dos, doy uno solo, y dejo ya para el domingo que viene. Voy a dar durante varios domingos varias muestras de momentos que no tenían sentido, pero que tuvieron un propósito. Así que vemos el primero rápido, porque usted conoce la historia, está en Daniel capítulo 3, ¿lo busca conmigo? Daniel capítulo 3, y yo se lo voy a ilustrar, porque estoy copado con la IA, con la inteligencia artificial. Así que busqué imágenes para poder recrear un poco ese momento, y es la historia de tres jóvenes. Usted se lo sabe de memoria y va a saber decir estas palabras. Sadrac, Mesac y Abednego. Parezco los adolescentes hablando. ¿Qué eres? Sadrac, Mesac y Abednego. Me fui de pantalla. Sadrac, Mesac y Abednego. Son nombres hebreos, hermano. ¿Qué quiere que haga? Tres jóvenes de la edad de Mike, de Tiago, de Agus, no, Ailu no, Ruth y ya están viejas. No, tres jóvenes. Román menos, menos, Daniela, no. No, Leito, usted está en un impas ahí. Tres jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego. Y había un rey que se llamaba Nabucodonosor. Tengo fotos de los tres jóvenes. ¿Estamos viendo una de las fotos? ¿Ahí? ¿Sí? Ahora va a ver. Tengo fotos de inteligencia artificial de los tres jóvenes. ¿Lo están viendo ahí? Yo no puedo ver en pantalla. ¿Sí? Muy bien. Estos tres jóvenes eran parte del reino y reinaban. Esta historia que le cuento no es una historia, es parte de los libros de historia. Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Sí? ¿Correcto? Estamos en la parte de historia. ¿Sí? Ahí donde tenemos el profe de sociales. ¿Sí? ¿Estamos? Me da el ok. Y acá tenemos un abogado que confirma. Así que nos falta el escribano y estamos... Listo. Historia antigua. Babilonia, Nabucodonosor, rey. Los asesores y los muchachos... No me va a hablar de política. Los asesores y los muchachos le dicen... No puedo mirarlo a Román porque... empezamos a hablar de política. Los asesores le dicen, rey, ya cuando el asesor, el amigo, el que te adula demasiado, duda. Siempre digo lo mismo. El que te dice, no le pasa a las mujeres, yo siempre le digo lo mismo a las mujeres. Y dice, ay, estás hermosa.
Ese peinado te queda precioso. Esa, tenés cuidado. ¿Sí? Ahora, la amiga esa te dice, anda a cambiarte porque sos un mamarracho. Anda, cambiate y volvé. Esa es tu amiga. Ese es tu amigo. ¿Sí? Tu hijo, tu hija, por ejemplo, mi madre se mira al espejo y dice, estoy hermosa. Hasta que pasa Tiago, le dice, abuela, por favor, sacate eso. No salgo como, no voy a ningún lado. El caso de mi madre es un caso aparte porque se pone un cono, sale igual, no tiene problema. Pero la gente normal, sacando, por ejemplo, a mi madre, gente normal, estamos hablando, entonces, que vos le podés decir la verdad, le podés decir, fíjate, con cariño, con amor, ¿sí? Cambiate, mi amor, o vos, la esposa, esposo, mi vida, sacate ya ese busito, ¿sí? Cambiate el peinado, lavate la carita, fíjate un poco, ¿sí? Los dientitos ya, nadie te va a decir. El que te adula y te dice, hola, ¿cómo estás? ¿Bien, vos? Y tu amigo que te dice, uy, hermano, ¿quién se murió? Claro, ese es tu amigo. Que te dice, anda a lavarte los dientes, sucio. Ese es tu amigo, el que te quiere, el que te ama. ¿Sí? El que está haciendo así porque no puede respirar. No te va a decir. Entonces el adulador, tenés cuidado, lo dice la palabra. Y estos asesores adulaban al rey Nabucodonosor muchísimo. Así no te leo todo. Y de ahí viene, y se llamaban los sátrapas. De ahí viene la palabra sátrapa. Cuando los sátrapas, bueno, eran malos. Tenían malicia. Y el verso 2 dice, envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, magistrados, bueno, todos los asesores. Y fueron reunidos, verso 3, los sátrapas, todos los gobernadores, al rey. Y el pregonero, que sería como el diario y el internet, el tweet de aquella época, salió un tweet que anunciaba, mándese a todos los pueblos, naciones y lenguas, porque el reino era enorme, al sonido de la flauta, bueno, el tamboril, que adoren y se postren delante de la estatua del rey Nabucodonosor que ha levantado. Esa estatua fue real, era enorme, inmensa, de oro puro, ya se la habrán fundido, ¿no? Era enorme, una imagen del rey, el rey chocho, feliz, una estatua de él, enorme, grande, y todos tenían que ir y adorar la estatua, y inclinarse y decir, yo sirvo al rey. Al rey le encantó, ¿no? Imagínate que le digan al presidente hoy, le va a encantar, que le hagan una estatua, ¿no? Romy, ¿sí? Adoren todos, bueno, le encantó. Y cualquiera, ahí venían la trampita de los sátrapas y los asesores, cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Mira qué lindo, bien simpático, ¿no? La democracia de aquella época. Verso 8, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos y hablaron al rey Nabucodonosor, para siempre el que vive. Pues te digo, el que te adula, que te dice, oh rey bendito, el que vive para siempre, oh pastor amado mío, oh mi pastor amado, pero digo, empieza a hablar, hermano, dale, decime lo que querés decirme, larguemos. ¿Viste cuando va el hijo? Hola, ma, ¿cómo estás? Bien, qué linda que estás hoy. Qué bien que te queda. Hola, papi, ¿cómo estás? Sí, bien, ¿cuánto te transfiero, hijo? Sí. Los que somos papá, mamá, adolescentes, sabemos que es lo único que vienen. ¿Sí? Claro. Mira cómo Ruth mira para atrás, claro. ¿Ya llegaste? Sí, ¿qué me trajiste? Claro. La adulación así era de esa manera. Tú, oh rey, verso 10, has dado una ley que todo hombre al oír. Bueno, el rey le encantaba, lo aduló todo. Y hay unos varones, verso 12, judíos, que los pusiste sobre tus negocios en Babilonia. Se llaman Mesac, Sadrach y Abednego. Acá los tenemos anotados, justo lo teníamos acá en el papel. Oh rey. Yo sabía la patada que le di ya al asesor ese, pero bueno, al rey le gustaba. Que no han respetado y no adoran ni a tus dioses ni tu estatua. Terrible. Pastor. Miqueas. No lo tengo a Facu hoy, así que voy a agarrar. Lautaro lo vi hablando
con gente de otra iglesia. Terrible. Fue a jugar un partido de fútbol con otras personas. Con Sebo están organizando cosas clandestinas. Oh, pastor amado mío, yo no estoy chusmeando. Es para que oremos por ellos. Y no quiero hablar entre hermanitas, por eso uso varones. ¿Sí? Oh, pastor amado, le dejo este mensaje, shalom, paz y bendición. Y ahí atrás viene el chisme. Acá. Y cerrando entonces este mensaje, vamos a la respuesta, que es lo que me interesa. Entonces Nabucodonosor, con ira y con enojo, y lógico, ¿sí?, se enojó. Traigan a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos los varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo: muchachos, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no honran a mi Dios ni adoran mi estatua de oro que se ha levantado? ¿Están dispuestos que al son de la flauta, Dios, me tenían que oír todo eso del tamboril y era todo, ¿no? Y les doy una última oportunidad. Cuando suene la flauta, el tamboril y demás, ustedes lo único que tienen que hacer, tiki, no es tan difícil, ¿sí? No hace falta que pagues todo eso y demás. Vos, hay otra forma. Pasá después, vení por atrás que, ¿sí? Vos que vas a trabajar todos los días, no, pero hay otra. Solo tenían que hacer así, delante de la estuata, como decía Tiago, en la estuata y listo. Estatua, hijo, estuata. Bueno, con el morrón era lo mismo. Papá, ¿me compras un romón? Es morrón, hijo, es un romón. Bueno, está bien. Entonces, delante de la estuata, y hacían así. Y el rey quería que hicieran eso nada más. Escuchá la respuesta. Y con esto termino. Porque si no, dice, los tendré que colocar en un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será el que los libre de esto? ¿Ya te dijeron a vos? ¿Vos vas a la iglesia? ¿Y tu Dios? ¿Dónde está? Y tras que vos no le encontrás sentido, y tu vecinito y tu amigo te bendice de esa manera, vos también decís, ¿dónde está, Dios? No está teniendo sentido esto en mi vida, no estoy encontrándole, está mucho mejor mi amigo, está mejor mi vecino que yo. Esto no tiene sentido, no funciona. Sadrach, verso 16, Mesach y Abednego respondieron, escucha bien, al rey, delante de todo el pueblo: no es necesario que respondamos sobre este asunto. Primera respuesta: tomá, rey. Está clarísimo para nosotros. No tiene sentido, pero está clarísimo para nosotros. He aquí nuestro Dios a quien servimos. Es muy importante eso. Para que le encuentres sentido a las cosas de Dios, vos tenés que estar sirviendo a Dios. Si no, no le vas a encontrar sentido. ¿Sí? Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego. Amén. Pero dicen una frase que fue la que me marcó a mí y me llevó a esa frase que te dije. Verso 18. Y si no, decí conmigo, y si no, Dios puede sanarme. Y si no, Dios puede darme ese trabajo. Y si no me lo da, Dios puede enriquecerme. Y si no lo hace, Dios puede cumplir eso que le pedí. Puede hacerlo, tiene el poder, la riqueza, la capacidad. Y si no lo hace. Y ellos dieron esa respuesta. Y si no, oh rey, no adoramos la estatua igual. Vamos y vamos. O sea, si me sana, voy a la iglesia. Si no me sana, no voy más. Si me da lo que le pido, yo lo sirvo. Si no, ya no más. O sea, ellos, ¿qué hicieron? Y si no lo hiciera, oh rey,
no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. O sea, pase lo que pase, continuaremos siendo nosotros. Continuaremos teniendo fe, esperanza y amor. Continuaremos amando aunque entienda o no entienda. Continuaremos creyendo aunque entienda o no entienda. Tenga o no sentido, yo sé que tiene un propósito. No lo conozco, no lo entiendo, pero tiene un propósito en mi vida. Y si no lo hace, Él sabe por qué y para qué. No me preocupa. Obviamente, conocer la historia y vas a estar viendo las imágenes. No solo se enojó tanto porque estaba diciéndolo delante de todo el pueblo, sino que ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Era un horno donde se producen los ladrillos. Los conocés, acá en Varela en el fondo teníamos. Sí, tenemos todavía. Bueno, lo mandó a calentar 7 veces. A tal punto dice que cuando los varones fueron echados, verso 22, la llama del fuego mató a los que lo habían tirado a los muchachos. Los metieron en el horno. Ahora, vos estás orando, estás pidiendo, estás clamando, estás pidiéndole a Dios que esa prueba de fuego no pase en tu vida. Que esa situación te la evite Dios. Y sin embargo, te encontrás en el momento en que, a pesar de que hiciste todo bien, de que crees, de que sos bueno, de que amás, de que servís a Dios, igual te tiran adentro del horno. Y dices, ¿de qué estamos hablando? No tiene sentido. No tiene sentido. Yo no merezco estar en el horno. Ellos merecen estar en el horno, los que me acusaron. Esa persona mala, esa persona corrupta, esa persona injusta, ese precisa estar adentro del horno, no yo. Igual, ¿qué pensarían ellos? ¿Qué estaría pasando por la cabeza en el momento que lo estarían tirando en el horno de fuego? ¿Vos qué pensarías? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me abandona en este momento? ¿Por qué me deja en este instante? ¿Por qué pasa esto en mi vida? Si yo hice todo bien, si yo no lo merezco, voy a largar todo. Al fin y al cabo, no adoré la estatua y demás, están todos riendo de mí. Igual me meten adentro del horno. Y vos ves que te estás metiendo adentro del horno. Cuando los tiran, verso 24, el rey Nabucodonosor se espantó. ¿Por qué? ¿Por cómo se quemaban? Hay una imagen ahí que en inglés dice who is. ¿La están viendo? Sí. ¿Qué quiere decir who en inglés? ¡Wow! Bien. Estudia en inglés en el Instituto Saint John, auspicia este momento. Who is? ¿Qué dice el rey? ¿No tiraron 3 adentro? ¿Quién es ese? ¿La ves la imagen? Dice que el rey estaba viendo 4. Había alguien más en el horno. Y esto que te estoy contando es historia, no es una leyenda bíblica. Porque esto está en los libros históricos de Babilonia. Y cuando el rey vio 4, se espantó porque dijo, echamos 3 y hay 4. Mi hermano, cuando no tenga sentido en tu vida, cuando no le encuentres explicación, cuando te sientas solo, cuando pienses que no pasa nada, ahí está Dios con vos. Ángeles alrededor de tu vida. Hoy no tengo tiempo, ¿sabes las experiencias que tengo para contarte de la protección y el cuidado del Señor sobre mi vida? Ángeles alrededor de tu vida. ¿Vos te pensás que estás solo? Ponete a pensar a veces que dices, casi me atropella, casi me pasa esto, casi, y lo que no sabrás, de lo que Dios te evitó, de las cosas que Dios evitó, porque todas las cosas en tu vida te ayudan a bien, porque hay un propósito, un para qué en tu vida. Y cuando no lo veas, hay alguien que te está cuidando. Y porque dice
El aspecto del cuarto hombre era semejante a un hijo de los dioses. ¡Claro! Era un ángel, era el mismo Jesús que estaba allí con él. Y yo veo 4 varones sueltos, dice el rey, que pasean hermano, paseaban en el fuego. Vas a pasar por la prueba, vas a pasar por el desierto, vas a pasar por la dificultad. Tenés que pasar, no seas cobarde, tenés que pasar. No tiene sentido, pasá por ahí. Paseate en el medio del fuego, en el medio de la prueba, y cuando venga tu enemigo, tu vecino, tu vecina, te pregunte, ¿cómo estás? Y vos todo en el medio del fuego decirle, bien, acá paseando en el fuego, ¿sí? Tomando unos mates. Claro que sí, porque Dios está con vos, porque Jesús está ahí con vos, porque tiene un propósito para fortalecerte. Y fíjate, y dice, se acercó a la puerta del horno con el fuego ardiente y Sadrac, Mesac y Abednego, siervos de Dios Altísimo, salieron en medio del fuego. Se juntaron los sátrapas, los gobernadores, para mirar a los varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. ¿Viste cuando ya sí hubo una bendición, una sanidad? Acá tenemos muchos que han sido sanados, que han pasado por fuego, por pruebas y demás, y viene, ahí sí viene tu vecino, tu pariente y demás, y te dice, ¿no te pasó nada? ¿Ya estás bien? ¿Ya estás mejor? Sí, estoy bien. ¿No te operaban? Sí. ¿Y qué te pasó? Estoy bien. Y te toca, ¿viste? ¿Sí? ¿Estás bien? Sí. Estoy bien. Ni un pelo, ni olor a humo, dice que tenían. Ni olor a humo, ni un cabello de su cabeza había sido tocado. Cuando pasás por el horno de fuego, pasá. Cuando pasás por la prueba, pasá, porque no te va a tocar. Mi hijo desde chico me decía, papá, pero uno le tenés miedo a todas esas porquerías, a todas esas cosas. No, ¿cómo voy a tener miedo si Dios es conmigo? ¿Quién será contra mí? Deja de tener miedo, deja de tenerle miedo a los desafíos, a las pruebas, a las circunstancias. Tenés que pasar. No tiene sentido, pero tiene propósito. ¿Cuál era el propósito? Y termino lo que te dice ahora. Entonces Nabucodonosor, verso 28, dijo, bendito sea el Dios de ellos. Tiren abajo esa estatua. Bendito sea el Dios de ellos. El Dios de ellos, el Dios de Mesac, Abednego y Sadrac, y envió a su ángel que libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron mi edicto y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. Y promulgó, que fue para el otro lado ahora, que todo aquel que no adorara al Dios de ellos iba a ser quemado. O sea, espectacular, Nabu, claro. Era un hiper emocional. A través de la prueba, el propósito no tenía sentido. Pero el propósito, ¿cuál fue? Dios fue glorificado. Todo Babilonia conoció que Dios era el Señor. No sé qué prueba, no sé qué desierto, no sé qué circunstancia no tiene sentido en tu vida. Tal vez la estás pasando ahora, tal vez la estás pasando hoy. Y te enojas y volvés atrás. Muchos hermanos que hoy tal vez no están, abandonaron porque estaban en medio de una prueba. Porque los metieron al horno y dijeron, no, ya está. ¿Dónde? ¿Cómo anda, hermano, en el horno? Y el pastor te responde, y ahí tenías que estar. No, pastor, déjeme, voy por otro lado donde me saquen del horno. Y no tenías que salir del horno. Tenías que pasar. Pastor, pero usted no sabe que yo estoy en el horno, ¿sí? ¿Cuántas veces te respondí? Sí, sé que estás adentro del horno, sí. No, pero usted no entiende, sí que entiendo. Y perdí algunos pelos chamuscados. Sí, pero es ahí donde tenés que estar. Porque hay un propósito. Dios va a ser glorificado. Tu vecino, tu pariente, tu esposa, tu novio, tu novia, tu amigo, va a poder ver a Dios a través de tu vida. Si no pasabas por esa prueba, nunca lo iba a poder ver. No tiene sentido, pastor, lo que estoy viviendo. No, la verdad que no. Tiene un propósito. No entiendo y no tenés que entenderlo. ¿Qué vamos a entender a Dios?
hace rato que dejé de entender a Dios. Yo ahora le creo, lo disfruto y lo espero. Colócate de pie en esta mañana hermosa que el Señor nos da y nos regala. Cuando no tiene sentido, tiene propósito. Cuando no tiene sentido, Dios tiene un porqué y un para qué. Confía, espera. Cuando vengas y pases ahora por el altar, acordate que en el final te vamos a entregar un regalito para que le lleves a un amigo o a una amiga y lo vamos a bendecir. Pero cuando pases por el altar, vení un ratito delante de la cruz del Señor, delante del altar y decirle: Señor, tengo varias cosas en mi vida que no le encuentro sentido, que son injustas, que no las entiendo, que no las comprendo. Pero ¿sabes qué, Señor? No voy a vender mi fe, no voy a abandonar mi fe, no voy a dejar de amar, no voy a dejar de creer, no voy a dejar de avanzar. ¿Hay un horno de fuego? Adentro, vamos. Dios estará conmigo. Me caí adentro de un pozo, Dios me va a levantar. Hay un mar ahí, no sé qué pasa, Dios lo va a abrir. No entiendo, no tengo por qué entender. No tiene sentido cosas en mi vida, no me importa. Yo te creo, me amás, tenés lo mejor para mi vida, estoy en paz, estoy tranquilo. Porque tú estás conmigo, Señor, porque todo ayuda para bien a aquellos que amamos a Dios y tenemos un propósito. Vení delante de Dios y decirle: Señor, te amo, te creo, confío, espero. Aunque no tiene sentido lo que pasa en mi vida, yo le creo a Dios en esta mañana. Aún siendo así,